Muy bien. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve la Sí, pantalla. sí se ve. Muy Sí, se bien, pues ve. no. El tema que vamos a ver hoy es mitosis y meiosis. Entonces ya la semana antepasada vieron lo que eran las generalidades de la expresión génica. Ya vieron que es un factor de transcripción, que es una molécula, cómo se compacta el ADN para formar cromosomas. Y ya vimos las patologías, ¿no? Derivadas de los cromosomas. Ya vimos que se habla de una euploidía cuando tenemos 46 cromosomas, que es lo normal, y una aneuploidía cuando tenemos un cromosoma de más o un cromosoma de menos. O se habla de poliploidías cuando tenemos más de un juego de un cromosoma, o es decir, números pares de los cromosomas, ¿no? La clase antepasada, bueno, la pasada, perdón, vieron un poco de ciclo celular. Entonces, rápidamente, ¿quién de ustedes me puede decir cuántas fases tiene el ciclo celular? Dos Tiene fases. dos. Dos fases, muy bien. ¿Cuáles son? Interfase y fase. Exacto, interfase y la fase M. La interfase quedamos que se iba a dividir en G1, S y G2. Y la fase M pues depende del tipo de célula, ya sea mitosis o meiosis, que es lo que vamos a ver hoy. Lo de la interfase ya lo vieron en la clase de ayer y pues ya vieron que ahí es donde están principalmente los puntos de control celular. Entonces pues ahí se abarcó todo ese tema molecular. Entonces ahorita lo que vamos a ver es la fase M. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las clases pasadas? No. No, ninguna. No, doctor. Todo bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, primeramente quiero introducirles dos conceptos muy importantes. Este primer bloque de embriología pues es de conceptos. Entonces, nosotros vamos a estar compuestos de células. Eso ya lo sabemos desde la prepa, ¿no? Es la unidad funcional de todos los seres vivos. Sin embargo, en el cuerpo humano, estas células se van a dividir en dos tipos. Las células que van a ser diploides y las células que van a ser haploides. Entonces, se va a hablar que una célula es diploide cuando tiene dos copias de cada cromosoma. Entonces nosotros sabemos que en total tenemos 46 cromosomas. Sin embargo, eso va a estar distribuido en pares, ¿no? En 23 pares. ¿Por qué? ¿Por qué cada cromosoma va a tener un par? Pues porque uno va a provenir de la madre y otro va a provenir del padre. Entonces a eso hace referencia que es diploide, que tenemos dos copias. Y pues bueno, a este concepto pues se puede decir fácilmente como de pues están en pares, pero también en embriología se dice que una célula va a ser diploide cuando tiene dos juegos completos de cromosomas, entendiendo por un juego a 23 cromosomas. Y en embriología, un juego o un par de cromosomas, perdón, un juego de cromosomas se representa con la letra N. Entonces, una N es igual a un juego, como lo dice aquí abajo. ¿Y cuántos tiene un juego? Pues 23 cromosomas. Entonces, aunque sea medio burdo y medio, tal vez si lo quieren ver así, medio bobo, pues básicamente a eso se refiere. Si cada juego tiene 23 y estamos hablando de que en diploides va a haber dos juegos, pues en total nos dan nuestros 46 cromosomas. Por lo tanto, si estamos hablando de que n es igual a un juego, dos juegos va a ser igual a 2n. ¿Sí les queda? Sí, doctor. Sí, Sí, Pi. doctor. Y por tanto, las células haploides van a ser aquellas que únicamente tienen una sola copia. Es decir, tienen un solo juego. Y un juego es de 23 cromosomas. Por lo tanto, las células haploides únicamente tienen 23 cromosomas y por lo tanto se va a representar como 1n. En cambio, las diploides pues van a ser 2n. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Pues simplemente distinguir qué células de nuestro cuerpo van a ser diploides y cuáles van a ser haploides. Las células diploides van a ser las células somáticas. Y las células haploides van a ser nuestras células germinales. ¿Cuáles son nuestras células germinales? Pues el ovocito y el espermatozoide. Bien, ¿tienen alguna duda con esto que acabamos de mencionar? No. Muy bien, entonces solo No, quédense doctor. que la letra N hace referencia a un juego de cromosomas, o sea, 23, ¿va? Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es la mitosis, y que es la más fácil. Pues básicamente los libros definen la mitosis como el proceso de división de las células somáticas. Y sabemos que son células somáticas, por lo tanto podemos decir que son células
diploides, o sea, células 2N o con dos juegos de cromosomas. Entonces, ¿cuáles van a ser las células somáticas? Pues básicamente todas las células del cuerpo que no sean las células germinales, o sea, células de los músculos, del corazón, del pulmón, las neuronas, células sanguíneas, etcétera. Todo lo que no sea un espermatozoide o un ovocito es una célula somática. Y una célula germinal, pues son justamente esas, el espermatozoide y el ovocito. Entonces la mitosis, pues va a excluir a los gametos, ¿no? En este caso al ovocito y al espermatozoide. Y va a estar presente en el resto de las demás células, que son la gran mayoría. Entonces, ¿en qué consiste la mitosis? Definición del libro. Pues básicamente consiste en que de una célula diploide se van a obtener dos células diploides genéticamente idénticas. Y eso es lo característico de la mitosis, ya que no se va a perder material genético ni nada. O sea, va a ser una célula hija completamente igual a la célula madre, en mismo tamaño y en misma información genética. ¿Cuál es la función de la mitosis? Pues esta va a estar principalmente involucrada en los procesos de crecimiento y reparación de los tejidos. Y pues bueno, la mitosis la podemos dividir en dos grandes, bueno, se puede dividir en dos fases. En la cariocinesis, que hace referencia a la división nuclear, y la citocinesis, que hace referencia a la división citoplasmática. La cariocinesis, o división nuclear, se va a dividir en 5 fases. En profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y la citocinesis, pues únicamente pues, es la división de nuestro citoplasma y se forma el anillo contráctil, que fue lo que nos mencionaron en la clase pasada el doctor Giovanni. Entonces vamos a ver todas y cada una de las fases de la cariocinesis. Entonces vamos a iniciar por la primera, que es la profase. Entonces, en un inicio, nuestra célula pues tiene aquí su núcleo y aquí van a estar las 46 moléculas de ADN. Sin embargo, este ADN va a estar desorganizado y va a estar, digámoslo así, como una bola de estambre, ¿no? Va a estar hecho bolas. Entonces va a llegar un punto en la que la célula pasa G1, duplica su material genético, etcétera, y llega el momento en que debe de dividirse. Pero para poder dividirse, pues debe de ser de forma equitativa, de tal forma que exista la misma cantidad de material genético en ambas células hijas. Porque como dije, el propósito de este proceso es dar origen a células genéticamente idénticas. Entonces, como está hecho bolita o está enredado nuestro material genético, resulta bastante difícil poderlo separar de forma equitativa. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Pues debemos de compactar el ADN en una forma que sea muchísimo más fácil de poderla dividirla, ¿no? O sea, que pueda ser distribuida de mejor forma. Entonces, por eso que el ADN se compacta, pasa por todas estas fases de compactación que vimos en la primera clase, hasta formarnos nuestros cromosomas, que son nuestros característicos tachecitos de por aquí. Entonces, una vez que ya son nuestros cromosomas en tachecito, ya son más fáciles de que se puedan dividir. Entonces, es justamente eso lo que pasa en la profase. Va a haber una condensación de la cromatina para formar cromosomas con la forma característica, ¿no? Que todos conocemos. Y además se va a sintetizar dos centrosomas, los cuales básicamente están formados de otros organelos que se conocen como centriolos. Esto es pregunta de histología, no es tanto de embriología, pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que en la profase se forman dos centrosomas y estos centrosomas van a migrar hacia los polos de la célula. Y pues bueno, ¿qué es el centrosoma? Pues básicamente, si lo quieren ver así, es como un centro organizador de los microtúbulos. O sea, es básicamente lo que va a fabricar o va a ser la fábrica de nuestro uso mitótico. Que el uso mitótico lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, eso sería lo principal que pasa en esta fase. Y no sé, ¿tienen alguna duda con lo que pasa en esta fase? No, Todo bien. Gracias, doctor. Todo bien. Muy bien, pues entonces en resumen, se compacta el material genético, forma cromosomas, se forman los centrosomas, estos migran hacia los polos y se empieza a sintetizar el uso mitótico. Hasta ahí lo dejamos. Ahora bien, pasamos a nuestra segunda fase, que es la prometafase. En la prometafase, pues es un intermedio entre la profase y la metafase. Entonces, lo principal y lo característico que pasa aquí, lo que les preguntan, es que en esta fase lo característico es que se desintegra o se fragmenta la envoltura nuclear. Por lo tanto, quedan libres nuestros cromosomas en nuestro citoplasma. A su vez, en este punto, los centrosomas ya están en su sitio, o sea, ya están en el polo,
y van a empezar a emitir unas prolongaciones que van a ser nuestros usos mitóticos. Entonces en esta fase el uso mitótico apenas va a estar empezando a llegar a nuestros cromosomas, a la par que nuestros cromosomas se van a empezar a alinear hacia la línea del ecuador. Pero ojo, aquí todavía no están completamente alineados, simplemente apenas inician a alinearse y el uso mitótico apenas empieza a llegar a los cromosomas. Pero lo característico de esta fase es que se desintegra la envoltura nuclear. Entonces el uso mitótico va a estar formado por tres tipos de fibras. La verdad esto no he visto que se los pregunten, sin embargo sí vienen en sus libros. Y pues bueno, lo más importante son las fibras cromosómicas, pero bueno, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Entonces, estamos en esta fase, nuestros cromosomas se empiezan a alinear en la línea del ecuador. Tenemos aquí a nuestros centrosomas, que son toda esta estructura de aquí. Esos serían nuestros centriolos, pero bueno, eso no nos importa. Entonces migran nuestros centrosomas, están en los polos. Y como dije, esta es la fábrica de los usos mitóticos. Entonces empiezan a emitir estas prolongaciones, cuyo propósito es llegar a los cromosomas, específicamente a la parte central de los cromosomas. Entonces, si ustedes recuerdan la clase de cromosomas, pues básicamente nuestro cromosoma tiene una parte medial, que se conoce como centrosoma, ¿no? No, se conoce como cinetocoro. Y pues es ahí donde se va a unir nuestro uso mitótico. Entonces vamos a tener tres usos principalmente. Las fibras astrales son estas que están por aquí, que surgen del centrosoma y se van a situar a su alrededor. O sea, van a fijar el centrosoma, pero no cumplen ninguna otra función y estas no van a estar en contacto con los cromosomas. Por otro lado, las que van a ser de fibras polares van a ser usos que van a tocar el cromosoma de uno de sus lados y nada más, no van a llegar hacia el otro centrosoma. Pero los que sí nos importan son las fibras cromosómicas o del uso, las cuales van a ir de un centrosoma hacia el otro centrosoma, o sea, van a atravesar a los cromosomas, por así decirlo. Y pues ese sería por mucho el más importante de ellos. Y si no tienen dudas, pasamos a la metafase. En la metafase, pues básicamente se consolida este movimiento y nuestros cromosomas ya compactados ahora sí están perfectamente alineados en la línea del ecuador. Y lo importante de aquí es que ya para este punto todos los cromosomas ya van a estar unidos al uso mitótico, como se puede ver aquí. Y pues bueno, si les llegan a preguntar específicamente dónde se une el uso mitótico al cromosoma, pues es en el cinetocoro. Es lo único relevante que pasa en la metafase, que se alinean y que el uso mitótico se une a los cromosomas. Y de aquí pasamos a la anafase. Entonces, habíamos dicho que nuestro cromosoma tiene la forma como de un tachecito, ¿no? Entonces ya vimos en la clase que vamos a tener un brazo pequeño, un brazo largo, y pues aquí va a estar nuestro cinetocoro, que es donde se va a unir nuestro uso mitótico. Entonces lo importante de los cromosomas es que una parte de ellos, o sea, la mitad, recibe el nombre de cromátida. Entonces, un cromosoma, ¿por cuántas cromátidas va a estar formado? ¿Dos? ¿De dos? Exactamente. Vamos a tener dos cromátidas por cromosoma. Y se dice que estas cromátidas son hermanas. ¿Por qué? Porque van a tener la misma información. Entonces, básicamente, lo que pasa aquí es que una vez que se une el uso a cada uno de los lados de nuestras cromátidas hermanas en sus cinetocoros, se van a empezar a jalar. Y al momento que se jalan, se separan las cromátidas hermanas. Y básicamente eso es lo que pasa en la anafase. Se separan las cromátidas hermanas y estas van a empezar a migrar hacia los polos, que es donde están nuestros centrosomas. Entonces, aquí simplemente como para recordar algo y que no se confundan, nuestros cromosomas no todo el tiempo van a tener la forma de este tache tan característico, sino que al contrario, la mayor parte del tiempo nuestros cromosomas tienen esta forma, que es como de un palito. Esa va a ser la forma de nuestro cromosoma, normalmente. Entonces, ¿por qué se representa como una X?
porque, pues como sabemos, durante las fases del ciclo celular pasamos por una fase S, y es en esa fase S donde se duplica nuestro material genético, y es por ello que se nos origina, pues básicamente una X, pero como tal son una copia, por lo tanto son exactamente iguales. Por eso se dice que son cromátidas hermanas, porque van a tener la misma información, porque pues son lo mismo, solo que está duplicado. ¿Ok? Y finalmente pasamos a la telofase. Entonces ya se separaron nuestras cromátidas hermanas después de que el uso mitótico las separó, las traccionó, y van a empezar a migrar hacia los centrosomas. Entonces en la telofase alcanzan ese polo, o sea, alcanzan a los centrosomas, y pues una vez que llegan ahí comienzan a descondensarse. Es decir, dejamos de tener nuestras X características y nuevamente se empieza a hacer laxo nuestro material genético, como estaba en un inicio. Y a su par que esto pasa, se va a volver a formar nuestra envoltura nuclear. Y pues nada, de aquí pasaríamos a la citocinesis. Entonces ya tenemos formado nuestra envoltura nuclear, ya se descondensó el material genético, otra vez está laxo, está en nuestro centrosoma. Pues ahora lo que pasa es que va a haber una contracción de nuestra célula y se forma este anillo contráctil que básicamente lo que hace es separarlas. Y básicamente con eso culminaría nuestra mitosis. ¿Tienen alguna duda? No, No, doctor. Muy bien, entonces si yo les llego a preguntar en qué fase del ciclo celular se condensa o se forman los cromosomas, ¿ustedes qué me dirían? En la profase. profase. Muy bien. ¿En qué fase del ciclo celular vamos a tener la separación de nuestras cromátidas hermanas? Anafase. Anafase. Ajá. Muy bien, pues ya lo tienen, chicos. Entonces, eso sería lo fácil, lo ideal en un mundo, ¿no? Que les pregunten así tal cual. Sin embargo, en el DEPA llegan a ponerles bastantes imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen histológica. Entonces, rápidamente. Por ejemplo, esta célula de aquí, que estoy señalando, sería una célula en interfase. ¿Cómo sé que está en interfase? Porque el material genético, como lo pueden ver, está totalmente desorganizado, no se aprecia a ver nada. A diferencia de la profase, que es la que vemos aquí. Vemos cómo este material genético se empieza a organizar y nos empieza a formar nuestros bastones, ¿no? Que sería el equivalente a nuestros cromosomas. No sé si lo logran apreciar. Sí, doctor. Sí. Sí. Pues bueno, mucho ojo con eso. O sea, si está desorganizado el material genético, es una célula que todavía no inicia la fase M, está en la interfase. Pero en cuanto empiezan a verse los cromosomas, pues ya hay que hacer la distinción de si está en profase, metafase, anafase o telofase. En este caso, ya se empiezan a distinguir los cromosomas, sin embargo, pues siguen en el núcleo, ¿no? Entonces todavía se puede ver una envoltura nuclear. En donde dejemos de ver nuestra envoltura nuclear, entonces diríamos que ya estamos en qué fase. Metafase. En la prometafase, cuando empieza a desaparecer la envoltura nuclear. ¿Cómo sabemos que ya estamos en metafase? Porque vean, cómo aquí los cromosomas ya se empiezan a alinear sobre la línea del ecuador, como lo pueden ver aquí. Saben cómo aquí todo está pues todavía pues revuelto, ¿no? Por así decirlo, no sirve ninguna estructura. Pero aquí ya se empiezan a alinear. Esa es la forma en la que sabemos de que ya estamos en metafase. Otra forma es que ya en metafase, pues como pueden ver, los cromosomas ya están libres, ya no se puede observar esta membrana nuclear como en la profase. Y ahora bien, de la metafase, ¿qué seguiría? Pues la anafase, ¿no? Se separarían. Entonces justamente en esta célula de aquí se puede ver cómo el material genético se empieza a dividir y, bueno, más que dividir, se empieza a migrar, ¿no? Hacia cada uno de los polos, característico de la anafase. ¿Por qué migran hacia los polos? Por el uso mitótico. Y por último tendríamos la telofase. Vean cómo en la telofase ya los cromosomas es un poco más difícil detectarlos. Vemos cómo ya se empiezan a descondensar, se empieza a enrollar otra vez todo. Y a su vez vemos cómo se empieza a formar otra vez nuestra envoltura nuclear. Y aquí pues nuevamente, ¿no? En este caso ya veríamos los indicios de nuestro anillo contráctil. No sé si puedan ver esta línea de aquí.
Sí se ve. Muy bien. Sí. Entonces, básicamente, esa sería la mitosis. Entonces, si no tienen ninguna duda, pasamos al siguiente. Ah, bueno, y otra cosa, por lo general, bueno, en mi depa a mí me preguntaron las fases, pero era con justamente una técnica de fluorescencia, como era aquí. Y creo que me preguntaban justamente la metafase. Y pues nuevamente, ¿no? Se distingue perfectamente cómo están alineados nuestros cromosomas, como se puede ver aquí, ¿no? La prometafase, la verdad es que es muy raro que se las pregunten en una imagen porque realmente es muy difícil identificarla. Se los pueden preguntar teóricamente como qué es lo más importante que pasa en esta fase y ya ustedes dicen, pues se rompe o se rompe o se desorganiza la envoltura nuclear. Y pues bueno, por ejemplo aquí en la profase pues vemos como el núcleo pues está desorganizado, no se ven los cromosomas. Ya para la metafase están alineados, se pueden ver perfectamente. Y por ejemplo en la anafase, pues nuevamente, ¿no? Vemos como los usos empiezan a jalar y se empiezan a migrar todos hacia los polos. Y ya en la telofase, pues nuevamente, ya hasta se pueden ver dos núcleos independientes, pero que aún están unidos en una sola célula. En este caso, pues todo esto de aquí, pues sería citoplasma, ¿no? Que está rodeando dos núcleos. Es la forma de saber que estamos en telofase. ¿Cómo sabemos que estamos en citocinesis? Porque pues ya, está dividido por completo nuestro citoplasma. ¿Sí les queda? Sí. Muy bien. Entonces la mitosis dijimos que va a ocurrir en qué tipo de células? Somáticas. Somáticas o células diploides. De ellas Diploides. vamos a tener dos células genéticamente idénticas. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la meiosis. ¿La meiosis en quiénes va a ocurrir? Pues va a ocurrir en los gametos. Entonces, la definición más básica sería que la meiosis es la división celular de los gametos. O sea, ovocito y espermatozoide. Y pues bueno, la definición del libro nos dice que de una célula diploide se forman cuatro células haploides genéticamente diferentes. La palabra clave es que aquí sí van a ser diferentes. Entonces pasamos de células 2N, ¿a qué dijimos que hacía referencia a 2N? Dos juegos de cromosomas. Muy bien, o sea, 23 más 23. O sea, 46. Y nos va a dar cuatro células haploides, o sea, 1N. O sea, igual a un juego, que es igual a 23. Entonces nuestras cuatro células van a tener una carga de 23 cromosomas. ¿Ustedes por qué creen que sea esto? Se va a unir con otra célula, con un ovocito y un espermatozoide y se van a formar los dos juegos Exacto. diploides. O sea que se requiere unirse con otra célula haploide. En este caso, un espermatozoide que también tenga 23. Se unen y nos forman los 46. Excelente. ¿Cuál es la función de la meiosis? Pues principalmente son dos. La primera es formar gametos y la segunda es asegurar la variabilidad genética. O sea, nos permite tener diferentes expresiones pues genéticas. O sea, heredar rasgos tanto de la madre como del padre. Entonces aquí tenemos un esquema donde se ejemplifica perfectamente. Entonces la clase pasada les mencionaron que tenemos dos tipos de meiosis, ¿no? La ecuacional y la reduccional, meiosis 1 o meiosis 2. Entonces vean cómo pasamos de una célula diploide. ¿Por qué diploide? Porque está en pares, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y nos da cuatro células hijas, ¿no? Que serían haploides. Entonces aquí vamos a complementar la fórmula que yo les había dicho. Porque una n era igual a un juego, ¿no? Un juego de cromosomas. O sea, 23. Y va a haber otro concepto que se representa con la letra C. La letra C hace referencia al número de cromátides. Entonces, se dice que las células humanas somáticas, o sea, todas las que no son germinales, su configuración es 2N
2C. ¿Cómo se leería esto? Que van a ser células con dos juegos de cromosomas o dos células diploides con dos cromátidas cada una. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de aquí. Esta célula de aquí sería diploide o haploide. Diploide. Diploide. Muy bien, entonces ¿cuántas Ns tendría? 2. Dos, no. 2N. Entonces, si queremos saber el número de C, pues tendríamos que contar las cromátidas. ¿Cuántas cromátidas tiene esta célula? ¿Cuatro? 4. Muy bien, 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 2N, 4C. Todas las células antes de meiosis o antes de mitosis, antes de iniciar la fase M, su configuración es esta, 2N, 4C. El 4C nos hace referencia a que el material genético está duplicado. 2N pues solo nos hace referencia a que tiene los dos juegos, ¿no? Uno del papá y uno de la mamá. Entonces, todas las células, sin importar si es meiosis o si es mitosis, su configuración es 2N, 4C. Y después, como yo dije, vamos a tener las células normales o las somáticas, son 2N, 2C. ¿Cómo representaríamos esto? Pues un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. O sea, todas las células estarían como esta. Vean cómo aquí el material no está duplicado, por eso es 2N, 2E. 2N, ¿por qué? Porque tenemos dos juegos, ¿no? Que sería 1 y 2. Y es 2C porque tenemos pues dos cromátidas, ¿no? Nuevamente, 1 y 2. Todas las células son 2N, 2E antes de la fase S. Y todas las células antes de meiosis, o sea, después de la fase S o antes de la fase M, van a ser 2N, 4C. Pero pues como regla, todas las células del cuerpo que no están propiamente iniciando mitosis serían 2N, 2C. Pero estas, ¿qué células serían? Únicamente las somáticas. Entonces, ¿qué configuración tendrían nuestros gametos o nuestras células haploides? Pues ustedes mismos. ¿Cuántos Ns tendría esta? 1. 1N. ¿Y cuántas C tendría? 1. 1. O sea, sería 1N, 1C. Entonces, esta sería la configuración normal de los gametos. 1N, 1C. De las células somáticas, 2N, 2C. Y de ya sea gametos o somáticas que empiezan a hacer fase M, antes de ellas duplican su material genético y tenemos 2N, 4C. ¿Sí les queda? Porque eso se los llegan a preguntar así, tal cual como se los estoy diciendo. Sí, todo bien. ¿Me Sí. lo podría repetir, por favor? Que se me traba un poquito. Claro. Bueno, quedamos que vamos a tener dos tipos de células. Las células somáticas y los gametos, ¿no? Las células germinales. Por ejemplo, en las células somáticas, cuando no están en fase M, o sea, cuando no se van a dividir, están en su estado pues normal, digamos en fase G0, pues tendríamos esta configuración de aquí, que está marcada con rojo y el azul. Son células diploides, las células somáticas, porque vamos a tener una copia de mamá y una copia de papá. Y en este caso, como no está en fase de duplicación, únicamente vamos a tener una cromátida por cada cromosoma. En este caso tenemos dos cromosomas, por lo tanto, ¿cuántas cromátidas vamos a tener? Pues 2. Por ello se dice que todas las células somáticas, en su estado, digamos, de latencia o G0, o que no están en fase M, van a ser 2N, 2C, como se los puse aquí, antes de la fase S. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la fase S?
Aplicación. Exacto. Entonces es como si le saliera otro bracito y otra patita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahora, ¿qué configuración tendría? ¿Cuántos juegos de cromosomas tenemos? 2. Exacto, 2N. ¿Y cuántas cromátidas tenemos? 4. 4. 4, exacto. Entonces tendríamos 2N, 4C. Pero esta configuración, ¿cuándo la tendríamos? Después de la fase M, digo, después de la fase S y antes de la fase M. Ahora bien, en cambio los gametos, pues como dije, son células haploides, entonces solamente van a tener un juego de cromosomas, o sea, 1N. Por lo tanto, ¿cuántas cromátidas van a tener? Si decimos que en su estado natural únicamente hay una cromátida por cromosoma, pues una, y es por eso que los gametos son 1N, 1C. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, como ya se los había adelantado el doctor Giovanni, nuestra meiosis... Uy, un momento.